Descubre las historias más increíbles de personas con días inesperadamente difíciles. Parte 6. La vida de Rosalía, una mujer de 52 años que ha dedicado su existencia a cuidar a sus hijos y a su madre, se desmorona cuando pierde su trabajo como secretaria en una consultoría local. La idea de ser una carga para su familia se clava como un puñal en su corazón. Cuando mira a su madre, sentada en el sillón con la mirada sabia y cansada, un abismo de angustia se abre ante ella. ¿Cómo se atrevería a pedir más? Su mente se agita en un mar de desesperación, cuestionando su valía y su capacidad para reinventarse. La presión de no tener un ingreso se mezcla con el deseo de demostrarles a sus hijos que la vida se puede enfrentar con coraje, pero la ansiedad la paraliza como si la sombra del fracaso estuviera siempre presente. Mientras asiente a sus hijos que le hablan de sus sueños y metas, un nudo se forma en su garganta, su respiración se vuelve irregular. No puede evitar pensar que, a su edad, realizar un cambio significativo en su vida es casi una locura. Al mismo tiempo, una chispa se enciende cuando ayuda a su hijo mayor con tareas de ingeniería. Al explicarle conceptos difíciles de una manera sencilla, algo en ella comienza a despertar. La enseñanza, siempre relegada a un rincón de sus pensamientos, empieza a tomar forma. Pero la burbuja de emoción se rompe al instante, inundada por el miedo. ¿Quién sería ella para enseñar? La sensación de ser demasiado vieja para ser estudiante la ahoga mientras su mente da vueltas a la idea de inscribirse a un curso de pedagogía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasa, Rosalía se siente cada vez más atrapada en un túnel oscuro. Regresa a su vida diaria y las responsabilidades del hogar parecen multiplicarse. La tensión ocular se acumula, mientras imagina cómo se reirían de ella por querer iniciar una carrera a tan avanzada edad. Los murmullos de sus vecinos susurran en su mente, el miedo al juicio es inminente. A cada paso, la voz de su madre resuena, la educación es la llave, hija. Pero el peso de esa sabiduría se siente casi aplastante. Mientras tanto, una nueva verdad irrumpe en su vida: su madre, en su juventud, fue estafada y despojada de su legado familiar. Este descubrimiento la deja temblando, un fuego interno ardiendo en su pecho. Justicia. Un deseo profundo se eleva dentro de ella. Tiene que actuar, no solo por ella, sino por la dignidad de su madre, por el legado que su familia nunca debió perder. Las dudas vuelven como sombras, pero el impulso por proteger lo que es suyo se vuelve imperioso. Debe enfrentarse a su propio miedo, pero mientras lo hace, la necesidad de ser reconocida en un nuevo camino se siente como un abismo insuperable. ¿Valdrá la pena luchar por este sueño, o seguirá siendo una carga para aquellos que ama? Con cada obstáculo, su determinación se tambalea. Cada decisión la arrastra hacia una pregunta aún más inquietante. ¿Es realmente capaz de enfrentarse a la verdad que ha encontrado? La señal de que su historia está a punto de cambiar se siente casi palpable. La espera la consume. ¿Podrá Rosalía encontrar su lugar en un mundo que la ha subestimado? Las primeras luces de la mañana se filtraban a través de las cortinas desgastadas de la sala, apenas iluminando la figura de Rosalía, que se movía lentamente por la cocina. El aroma del café recién hecho era un pequeño respiro en medio del caos. Hoy era el día en que debía tomar una decisión, esperar a que las oportunidades llegaran a ella o tomar las riendas de su destino. La idea de inscribirse en un curso de pedagogía le daba miedo, pero la ira por la injusticia que había sufrido su madre la movía. La combinación de ansiedad y determinación pululaba en su interior como dos fuerzas opuestas, unas llamas que la empujaban hacia adelante mientras otras intentaban atarla al pasado. Ante el espejo, examinó su imagen. Las líneas en su rostro eran huellas del tiempo, pero los ojos reflejaban una chispa que había estado apagada por demasiado tiempo. Se rapó la cabeza de valor y se prometió que no permitiría que el miedo decidiera por ella. Sin embargo, al hacer la lista de los requisitos del curso, la angustia se instaló nuevamente. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente buena? ¿Si no podía soportar el ritmo académico? La voz crítica en su cabeza resonaba con cada palabra. Mientras continuaba su rutina diaria,
los pensamientos sobre su futuro se entrelazaban con sus responsabilidades. Esa noche, mientras ayudaba a su hija menor con sus tareas de inglés, se dio cuenta de que sus explicaciones fluían con naturalidad. ¿Acaso había un talento oculto en su habilidad para enseñar que había ignorado durante años? Esa observación se convirtió en un foco de calor en su pecho, una posibilidad que comenzó a tomar forma. La sonrisa de su hija, iluminada por la comprensión, encendió un destello de esperanza en su corazón. Ya no se sentía como una carga. Por primera vez, la idea de hacer algo por sí misma empezaba a lilir en su mente. Se aventuró a investigar sobre el curso de pedagogía, duración, requisitos y, sobre todo, experiencias de otros estudiantes. Las historias de transformación personal y profesional la inspiraban. Ella también podía ser parte de esa narrativa. Y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, su duelo por la pérdida de su trabajo la había convertido en una guerrera. Rosalía se dio cuenta de que sus luchas habían modelado no solo su carácter, sino también su capacidad para empatizar y entender a los demás. Podía ayudar a otros a aprender, a crecer. En su búsqueda de información, se topó con un grupo de apoyo en línea para adultos que deseaban retomar sus estudios. La idea de unirse a esa comunidad la aterraba, pero el deseo de validar su experiencia, de ser parte de un colectivo que entendiera su viaje, la empujó a inscribirse. Así, un día a la vez, iba a construir su nuevo futuro. La incertidumbre seguía vigentes, pero se había convertido en un combustible en vez de un freno. Mientras las semanas avanzaban, la emoción por el primer día de clases creció, mezclada con una gran dosis de ansiedad. Nervios en el pesadero, pero también expectativas. Rosalía comenzó a imaginar su nuevo yo, una mujer fuerte, determinada, en proceso de convertirse en educadora. Pero la realidad tenía una forma curiosa de superar la ficción. El día de su primera clase en la universidad, una sombra de inseguridad le cubrió al entrar al aula. Sus compañeros, mucho más jóvenes, la miraron con curiosidad. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Sería capaz de seguirles el ritmo? El instante del juicio público se apoderó de ella, y pronto recordó la punción de decisiones pasadas. Aquí estaba, dispuesta a enfrentarse a su autoescepticismo. Con la mente en blanco, el profesor entró al aula, sus palabras resonaban con vigor y aprecio por la educación. Mientras escuchaba su discurso, algo en su interior comenzó a cambiar. La verdad que antes le había asustado ahora parecía liberadora. Rosalía comprendió que no solo venía a adquirir conocimiento, sino a sanar, a reescribir su historia. Pero justo cuando el profesor hizo una pregunta que la hizo temblar de incertidumbre, el sonido del timbre la interrumpió. Su corazón se detuvo. ¿Sería hoy el día en que todo cambiaría? La sala de clases se encontraba en una atmósfera cargada de expectativas. La voz del profesor resonaba en sus oídos, pero Rosalía no podía concentrarse. Cada palabra la recordaba de lo lejos que había llegado, y a la vez, lo frágil que se sentía en ese instante. Cuando el timbre finalmente sonó, la confusión en su mente se aglomeró con fuerza, como si los pensamientos y las emociones la empujaran hacia un abismo desconocido. Decidió fijar su mirada en el suelo mientras los demás salían del aula, buscando algo que la anclara en este nuevo rumbo. Nada más salir, sintió un impulso incontrolable de retirarse. Pero algo en su interior la detuvo. Se recordó a sí misma, al cruce de caminos en el que se encontraba, era el momento de actuar, de abrazar la incomodidad. Esa noche, mientras intentaba dormir, las preguntas retumbaban en su mente. ¿Por qué había sentido tanto miedo? Esa ansiedad podría ser una señal de que estaba en el lugar correcto, empujándose hacia las fronteras de su zona de confort. Así que, sin pensarlo mucho, tomó la decisión de revisar el material que le habían proporcionado. Las páginas estaban llenas de teorías educativas y metodologías de enseñanza que resonaban con su deseo de ayudar a otros a aprender. En lugar de desalentarse, se sintió atraída. ¿Podría ser que ese vacío que había sentido en su vida profesional se comenzaba a llenar? A medida que avanzaba en sus lecturas durante los días siguientes, la chispa de motivación se avivó. Había una conexión profunda entre la educación y su vida. Recordó cómo su madre, a pesar de las dificultades, siempre la había alentado a seguir adelante, a nunca renunciar a sus sueños. Ese legado se convirtió en su nuevo motor. El próximo día de clase resignificó su percepción. Estaba decidida a participar de manera activa. Mientras el profesor lanzaba preguntas desafiantes, levantó la mano.
Su voz tembló al formular su respuesta, pero a medida que las palabras salían, la confianza sustituyó a la inseguridad. Sus compañeros la miraban, y en lugar de juzgarla, parecían interesados en lo que tenía que decir. Esa validación fue un antídoto para sus temores. A medida que las semanas se convertían en meses, Rosalía se integraba más al ambiente académico. Comenzó a nutrirse de experiencias ajenas, escuchar las historias de otros estudiantes la sorprendió por su diversidad. Cada uno tenía su propio viaje, haciendo eco de su propia lucha personal. La empatía que había cultivado se convertía en su talento más valioso, algo que había pasado por alto y que ahora brillaba con intensidad. Sin embargo, a pesar de estos avances, el eco de su autoescepticismo seguía presente. Una mañana, al revisar la bibliografía recomendada, se encontró de nuevo frente a su temor, la dificultad de mantenerse al día con sus estudios. Había un examen importante en puerta, y el peso de la presión comenzó a abrumarla. La noche anterior al examen, se sentó frente al escritorio, cubierta de libros, pero su mente divagaba. La preocupación por no estar a la altura la empujaba a un estado de parálisis, la misma que había sentido al inicio de su nueva vida académica. Frustrada, se tomó un momento para reflexionar. Respirando hondo, recordó que había tomado esta decisión para crecer, no para fracasar. El deseo de ser educadora se transformaba en su declarar luchas internas. Entonces, marcó en su agenda un espacio de tiempo, no solo para estudiar, sino también para cuidar de sí misma. Había que establecer un equilibrio. Esa misma noche, en lugar de sumergirse cada vez más en la ansiedad, comenzó a meditar y practicar ejercicios de escritura reflexiva. Y mientras llenaba páginas con sus pensamientos, algo en su interior se movió hacia la claridad. Cada palabra era un paso que la acercaba a sí misma. Finalmente, el día del examen llegó. Rosalía sintió que había más en juego que solo calificaciones, se jugaba su propia valía, su lucha personal. Mientras entraba en el aula, cargando no solo el peso de las preguntas en el examen, sino también la necesidad de demostrar que podía superar su autoescepticismo. Y en el momento que recibió el examen en sus manos, la mirada de su profesora sobre ella supo que había llegado el momento de enfrentar no solo el papel frente a sí, sino también, y sobre todo, a la mujer que una vez temió dar ese paso. ¿Sería capaz de demostrarle al mundo, y a ella misma, que la debilidad no define su camino? La hoja del examen crujió entre sus manos. Antes de leer la primera pregunta, un torrente de emociones la invadió. El miedo y la duda se entrelazaban, queriendo sabotear el esfuerzo que había hecho para llegar hasta aquí. Sin embargo, al recordar las palabras de su madre, sintió que una chispa de valentía comenzaba a arder en su interior. No temas ser quien eres, murmuró para sí misma. Con cada pregunta que leía, el tiempo se desdibujaba, y su mente competía entre la necesidad de recordar el contenido y la tentación de rendirse. Pero algo había cambiado. A pesar de que la parálisis de la noche anterior la había amenazado, hoy se encontraba decidida a luchar. Sin pensar en el resultado final, comenzó a escribir. Las palabras fluían, conectando ideas, teorizando sobre la importancia de la pedagogía inclusiva. Rosalía estaba sorprendentemente enérgica, como si cada respuesta a las preguntas la empujara a redescubrirse. Colocó su pluma en un ritmo constante, desechando el ruido de la impaciencia que podría irrumpir. Mientras sus pensamientos se organizaban, se dio cuenta de que la verdadera victoria no radicaba en la calificación que obtendría, sino en la transformación personal que ya estaba experimentando. Escribía no solo para demostrar su conocimiento, sino para suplir el vacío de confianza que alguna vez había significado su incertidumbre. Esa epifanía la estimuló aún más, motivándola a profundizar en su análisis. Finalmente, el timbre sonó, marcando el final del examen. Al entregar su hoja, una mezcla de alivio y adrenalina corrió por sus venas. Había enfrentado sus miedos y se había permitido ser vulnerable. No obstante, la sensación de inquietud persistía. Mientras caminaba hacia la salida, una parte de ella comenzaba a preguntarse si esto era realmente suficiente. ¿Había cambiado realmente? Los días siguientes tras el examen se volvieron una mezcla de reflexión y ansiedad. Las calificaciones no fueron publicadas hasta la próxima semana, y cada encuentro con sus compañeros se convertía en un recordatorio de la expectativa. Todos hablaban de sus respuestas, sus certezas y dudas, pero una sombra de inseguridad volvió a asomarse en Rosalía. Esa voz interna que susurraba que a pesar de sus esfuerzos, podría volver a fallar. Fue en este momento de vulnerabilidad que decidió buscar apoyo.
Se acercó a una compañera de estudios que había notado su evolución en clase, alguien que parecía no tener miedo a hablar de sus desafíos. Este intercambio impulsó a Rosalía a abrirse sobre sus luchas. La conversación fluyó de manera natural, y en ella encontró la diferencia entre el aislamiento y la conexión. Se dio cuenta de que compartir sus miedos la liberaba, que no estaba sola en su camino. La relación con su compañera se amplió, y decidieron estudiar juntas. La idea de compartir esa carga la liberó enormemente. Descubrió que el aprendizaje colaborativo no solo beneficiaba su conocimiento, sino también su salud mental. Sin embargo, mientras se preparaba para sus nuevos estudios, se dio cuenta de la importancia de construir un apoyo emocional y académico sólido. Pronto, Rosalía empezó a vislumbrar un nuevo camino. Entendió que ser educadora no significaba solo acumular conocimientos, sino también encontrar un sentido de comunidad y fortaleza en la interconexión de sus historias personales. Esa búsqueda por conectar comenzó a resonar en su motivación, cada interacción se sentía como un paso hacia una Rosalía más fuerte y empoderada. Pero cuando pensaba que había encontrado su camino, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. La discusión sobre un nuevo proyecto en su universidad había comenzado, uno que invitaba a los estudiantes a colaborar en la enseñanza de inglés a jóvenes de un barrio marginal. El rostro de su madre vino a su mente de inmediato, ese impulso de ayudar que había sido sembrado en ella. ¿Sería capaz de sumarse a una misión que potencialmente implicaba más vulnerabilidad? La incertidumbre volvió a asaltarla. Alzando la mirada al horizonte, Rosalía sintió que cada decisión que tomara podría definir su siguiente paso. La pregunta que ahora la envolvía era, ¿podría enfrentar ese nuevo reto sin perder de vista quién era realmente? El calor del sol brillaba intensamente al día siguiente, y Rosalía se vio atrapada en una espiral de pensamientos mientras caminaba hacia la universidad. Cada paso resonaba como un eco de sus inseguridades. ¿Estaba preparada para comprometerse con un proyecto que no solo implicaba el aprendizaje, sino también la posibilidad de una conexión emocional intensa con esos jóvenes? A medida que se aproximaba a la entrada del campus, su decisión se tornaba más pesada. En las últimas semanas, había comenzado a reconocer su capacidad para abrirse, pero el miedo aún la aturdía. ¿Podía realmente hacer frente a los retos que conllevaba enseñar a estudiantes que, en muchos aspectos, representaban un reflejo de sus propios temores y experiencias pasadas? Mientras sustituía sus pensamientos ansiosos por un enfoque más práctico, recordó el éxito del examen. Esa sensación de orgullo la había llevado a un nuevo nivel de confianza, pero ahora se preguntaba si eso sería suficiente para enfrentar esta nueva adversidad. Una parte de ella se resistía a dejar atrás la seguridad que había encontrado en los libros y en el estudio, prefiriendo la comodidad del conocimiento adquirido a la incertidumbre de la enseñanza práctica. Decidida a no permitir que la duda la dominara, se unió a su compañera con quien había estado estudiando. Intrigada por la posibilidad de trabajar juntas en esta nueva aventura, Rosalía visualizó un espacio en el que ambas pudieran compartir no solo el contenido académico, sino también sus miedos y vulnerabilidades. El diálogo se tornó fresco y estimulante, lleno de posibilidades que las dos comenzaban a explorar. Mientras discutían la logística del proyecto, una idea floreció en la mente de Rosalía. Propuso que además de enfocarse en el aprendizaje del idioma, también podrían integrar actividades que ayudaran a los jóvenes a expresar sus historias personales. Sentía que había algo poderoso en el potencial de cada uno de ellos para contar sus propias anécdotas y que, de esa manera, el aprendizaje se tornaría más significativo. Pero en el rincón más oscuro de su mente, la duda seguía acechando, preguntándose si su enfoque sería lo suficientemente bueno o si resultaría un completo desastre. A medida que avanzaban en la planificación, Rosalía se dio cuenta de que la clave para su éxito personal y profesional radicaba en la autenticidad. Decidió no solo centrarse en lo que ellos podrían aprender de ella, sino también en lo que ella podría aprender de ellos. Este cambio en su perspectiva le trajo una sensación de ligereza, en lugar de ser la instructora que todo lo sabe, podría ser una compañera de camino en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, la expectativa se comenzaba a entrelazar con la emoción, creando en su interior un deseo renovado de avanzar. Pero, a medida que la fecha de inicio del proyecto se aproximaba, la voz crítica en su mente volvió a alzarse. Ser vulnerable, abrir su corazón y arriesgarse a ser juzgada por un grupo de estudiantes podría resultar devastador. Rosalía sintió un estremecimiento, ¿y si no era suficientemente buena? Esta pregunta se convertía en un constante recordatorio de todo lo que aún debía superar. Una noche, en un giro inesperado, recibió una llamada de su madre,
que la hizo reflexionar sobre sus propias experiencias y desafíos de una manera que nunca había considerado. Las historias de su madre, que había luchado contra adversidades en su juventud, resonaban con Rosalía. La conexión entre ambas reveló que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza compartida. Tal vez, la autenticidad de su propia historia podría servir de puente hacia sus futuros estudiantes. Con esa revelación, una chispa se encendió en su interior. En vez de pensar en la perfección, podría centrar su atención en la pasión al aprender y lo que quería transmitir. Así, el verdadero reto no parecía estar en enseñar inglés, sino en redescubrir su propia voz. Sin embargo, mientras preparaba su estrategia, llegó un mensaje de su compañera: se estaba formando un grupo de estudiantes que desafiarían los métodos tradicionales de enseñanza. Rosalía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, preguntándose si estaba lista para ser parte de algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de otros. ¿Aceptar ese desafío significaría dejar atrás las sombras de sus inseguridades? ¿O sería una oportunidad para que sus verdades resonaran con quienes más lo necesitaban? La respuesta parecía distante, pero la pregunta ya latía fuertemente en su mente y en su corazón. El día llegó con un cielo imponente, y la ansiedad pulsaba en las venas de Rosalía mientras se dirigía al aula. Era como si cada paso sobre el pavimento la empujara a enfrentar no solo la enseñanza, sino también su propia susceptibilidad. Llevaba consigo un cuaderno lleno de ideas, pero la incertidumbre pesaba más que sus apuntes. Al cruzar la puerta del aula, la realidad del desafío se instaló como un trueno en su mente. Jones, su compañera, había llegado antes y estaba organizando materiales. La energía del aula era palpable, como un imán. Rosalía se acercó, sintiéndose más como una espectadora que como una docente. La visión de los estudiantes era como un espejo, cada uno de ellos parecía luchar con batallas internas. Identificó en sus miradas el mismo miedo y anhelo que había sentido en su propia juventud. Pero hoy, no estaba allí solo para impartir conocimiento. Tenía un plan que involucraba dejar que el diálogo fluyera como un río, permitiendo a cada voz contar su historia. Hoy vamos a comenzar descubriendo quiénes somos, anunció con una voz más firme de lo que sentía por dentro. Miradas expectantes se volvieron hacia ella, las dudas de los estudiantes parecían entrelazarse con las suyas. Se sentó junto a ellos, abriendo la puerta a una conversación en la que todos, incluidos ella, se convertirían en narradores de sus propias historias. Cada estudiante compartió un fragmento de su vida, en medio de risas y lágrimas, abriendo un espacio que hacía tiempo parecía cerrado. Al escuchar sus relatos, Rosalía sintió que cada historia era un ladrillo más que levantaba el muro que la separaba de sus propias vulnerabilidades. Sin embargo, mientras recogía los hilos que tejían su conexión, sus pensamientos se tambalearon en una dirección inesperada. ¿Qué pasaría si las historias de estos jóvenes la expusieran más de lo que imaginaba? La voz interna que la había asediado comenzó a hacer eco nuevamente. ¿Era capaz de sostener ese nivel de interacción emocional? Aún así, esa voz de duda se tornó más tenue al comprender que cada relato compartido prometía un regreso a la honestidad que tanto buscaba en su vida. Con cada sesión, iba revelando fragmentos de su propia vida, comenzando por las anécdotas de su infancia. Una historia sobre su primer examen de inglés, cómo le costó tanto y se sintió perdida, hizo que otros se sintieran menos aislados en sus propias luchas. Aquel momento de sinceridad comenzó una transformación. La conexión se tornó palpable, pero también intensificó el riesgo que implicaba su vulnerabilidad. Las semanas pasaron, y a medida que se acercaba el final del proyecto, Rosalía notó cambios en ella y en los estudiantes. Había más aplomo en las discusiones, un espíritu colectivo de aprendizaje se había gestado entre ellos. Sin embargo, el peso de lo que estaba por venir la mantenía despierta por las noches, la evaluación del proyecto se transformaba, y los nervios empezaron a asfixiar cada nuevo paso que daba. Todo era una nueva manera de vivir la enseñanza y de enfrentarse a un futuro incierto. Durante un almuerzo, una de las estudiantes se acercó y le reveló que antes de comenzar ese curso, había contemplado abandonar la escuela. Las palabras resonaron con fuerza. Rosalía sintió que su corazón se aceleraba. Aquella conversación no solo podía cambiar la trayectoria de una joven, sino también de su propia existencia. La fortaleza que había desarrollado a lo largo del viaje comenzaba a cuestionarse de nuevo. Había un reto real frente a ella. El mensaje de su madre reverberaba en su mente: la vulnerabilidad es donde comienza la fuerza. Pero,
¿había ella dado suficiente para no solo ayudar a los demás, sino también para asegurarse de que su voz no se desvaneciera nuevamente? La búsqueda de su propia respuesta había comenzado, y lo que estaba a punto de descubrir podría reescribir su historia. A medida que preparaba su presentación final, un nuevo mensaje resonó en su teléfono, era de Jones: necesitamos hablar. Algo ha surgido que podría cambiar todo el proyecto. El pulso se aceleró al reconocer que estaba enfrentando no solo su futuro, sino que, de alguna forma, la clave para su evolución estaba más cerca de lo que había imaginado. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en su viaje hacia la autenticidad? La incertidumbre se instalaba, haciendo eco de la necesidad de un cambio decisivo. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Rosalía se encontró frente al café donde había acordado reunirse con Jones. La calidez del lugar contrastaba con la tensión en su estómago. ¿Qué podría ser tan crítico que mereciera una conversación fuera del aula? Mientras se acomodaba en una mesa, su mente se desvió hacia los últimos días, los cambios que había atestiguado en sus estudiantes y en sí misma. El aroma a café recién hecho le dio una dosis momentánea de confort, pero el temor por lo que estaba por venir no se disipaba. Desde su última sesión, se sentía más fuerte, pero también más expuesta. Había un tumulto de ideas en su cabeza. ¿Acaso lo que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de desmoronarse? La llegada de Jones, con un semblante sereno pero enigmático, sacó a Rosalía de sus cavilaciones. Gracias por venir, dijo Jones, tomando asiento. Lo que tengo que decir puede ser complicado. Rosalía inhaló profundamente, preparándose para la revelación. ¿Qué ha ocurrido? Jones vaciló por un instante antes de hablar, como si cada palabra pesa demasiado. Tu enfoque emocional ha tenido un impacto increíble, pero he estado pensando y si, al exponer nuestras propias historias, estamos abriendo puertas que es mejor mantener cerradas. Las palabras de su compañera resonaron audazmente en su mente. La idea de que la vulnerabilidad podría ser un arma de doble filo comenzó a tomar forma. ¿Acaso lo que parecía un avance hacia la autenticidad y la conexión podía también convertirse en una trampa emocional, tanto para ella como para sus estudiantes? La presión de esas consideraciones arremetió contra su sentido de propósito. Me preocupa que algunos estudiantes puedan no estar listos para procesar lo que hemos compartido, continuó Jones, su voz cargada de inquietud. Y la responsabilidad recae sobre nosotras. Rosalía sintió que una sombra se cernía sobre la luz que había comenzado a brillar en su vida. Había cultivado un espacio que permitía la exposición de sus fragilidades, y ahora se sentía atrapada en un dilema moral. ¿Cómo podía salvaguardar el camino de estos jóvenes sin traicionar su propia búsqueda de autenticidad? Quizás deberíamos considerar limitar las revelaciones, sugirió, desafiando su propio impulso inicial de defender la apertura. Era una respuesta por instinto, un intento de proteger tanto a sus estudiantes como a sí misma de una sobrecarga emocional. Sin embargo, simultáneamente, comenzaba a cuestionar sus propias creencias. ¿Era esa la respuesta a sus temores o una forma de volver a encerrar lo que tanto había luchado por liberar? Jones asintió, pero la frustración era palpable. Necesitamos encontrar un equilibrio. Si perdemos la esencia de lo que empezamos, ¿qué queda? Las palabras de su compañera resonaban como un eco en su mente. Había un llamado a la acción, un reto que no podía ignorar. La urgencia de encontrar un camino equilibrado se manifestaba en su interior, una lucha entre la protección y el crecimiento. La fortaleza que había comenzado a cultivar ahora parecía tambalearse al borde de lo desconocido. La reunión concluyó con un acuerdo vago: profundizar en el impacto emocional y cómo manejarlo en la última presentación. Pero el aire cargado de incertidumbre y dudas aún pesaba sobre ella. Rosalía se alejó de la reunión sintiendo que estaba en un cruce de caminos, donde la vulnerabilidad podía convertirse en fortaleza o, por el contrario, en su perdición. De regreso a casa, su mente estaba en un torbellino. Mientras miraba por la ventanilla del autobús, los rostros de sus estudiantes aparecieron en su mente, cada uno un cúmulo de aspiraciones y miedos. La historia de cada uno era una carga emocional que había decidido compartir. Sin embargo, ahora se preguntaba, ¿sería suficiente para sostenerse? Al llegar a su hogar, el imponente resplandor de su computadora la esperaba. Pulsó el botón de encendido y mientras las luces parpadeaban, sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros. La presentación final estaba a la vuelta de la esquina, y con ello la responsabilidad de brindar un cierre adecuado a una experiencia transformadora. ¿Cómo podría hacerlo sin perderse en el proceso? La ansiedad apretó su pecho.
Mientras una nueva idea comenzaba a gestarse en su mente, el sonido del mensaje nuevo interrumpió su reflexión. Era de uno de sus estudiantes. ¿Nos podrías ayudar a entender algo más de nuestras historias? Creo que hay más que contar. La implicación de ese mensaje era clara. No solo necesitaban de su apoyo, estaban dispuestos a profundizar. Se dio cuenta de que debería encontrar no solo su voz, sino también la suya propia en el contexto de su historia como educadora. Pero, ¿era capaz de articular lo que sentía sin poner en riesgo lo que había construido? La verdad se acercaba, pero el punto de inflexión estaba a la vista. Era el momento de decidir, el momento de enfrentar el verdadero propósito detrás del compartir. ¿Podría arriesgarse a dejar que todos caigan juntos en esa transformación? La noche cayó rápidamente, sumergiendo a Rosalía en un mar de sombras. Se sentó frente a la computadora, el parpadeo del cursor marcando el compás de su ansiedad. Su mente era una tormenta de pensamientos disonantes, luchando entre el deseo de proteger a sus estudiantes y la necesidad de ser un faro de autenticidad. La pregunta latente seguía girando: ¿cómo podía ser la guía que ellos necesitaban sin perderse a sí misma en el camino? Decidió empezar a escribir. Las palabras fluyeron de su mente a la pantalla, como si su conciencia estuviera buscando un camino en esa nebulosa nada. Lo que comenzó como un intento de recopilar ideas para la presentación se transformó rápidamente en un proceso de reflexión personal. Cada palabra evocaba emociones reprimidas, cada párrafo revelaba aspectos de su propia historia que había mantenido en un rincón oscuro de su ser. Mientras tecleaba, se dio cuenta de que muchos de sus propios miedos se entrelazaban con las historias de sus estudiantes. Sus luchas eran similares. Se sintió inmersa en un acto de catarsis, reconociendo que su propia vulnerabilidad podría ser un poderoso recurso en lugar de un obstáculo. Permitir que sus estudiantes vieran su humanidad no solo podría abrir la puerta a su comprensión, sino también reforzar el vínculo que habían creado. Sin embargo, la duda reapareció. ¿Comprometerse a ser tan transparente realizaría una conexión genuina o simplemente la dejaría expuesta a las críticas y a la confusión emocional? Ella era su profesora, una figura de autoridad que debía guiar y no desmoronarse ante el peso de sus propias historias. Las responsabilidades no desaparecieron, dejaron una huella visible en su espíritu que se manifestaba como tensión en los músculos de su cuello. Decidida a no dejar que la ansiedad la dominara, se obligó a analizar las historias que había decidido compartir. Cada una revelaba no solo sus heridas, sino también los caminos que había tomado para sanar. En este proceso de autorreflexión, comenzó a estructurar un plan. Necesitaba establecer un marco que no solo protegiera sus emociones, sino que también brindara un espacio seguro para sus alumnos. La vulnerabilidad sí, pero en un contexto que fomentara la reflexión y el crecimiento. ¿Y si pudiera facilitar la creación de un entorno donde todos compartieran pero también exploraran las lecciones que venían con sus relatos? La idea creció en su mente, un nuevo enfoque para la presentación final, transformando el dolor en propósito. Utilizaría sus experiencias como una guía, pero enfatizaría la importancia del aprendizaje que subyace en cada historia. ¿Podría ser este el equilibrio que tanto buscaba entre apertura y protección? Mientras daba forma a este borrador, una nueva notificación emergió en la pantalla. Era una invitación a un foro de docentes sobre prácticas educativas inclusivas. A medida que leía sobre el evento, una chispa de curiosidad empezó a encender una llama en su interior. Reflexionó sobre la posibilidad de asistir, de compartir su propio viaje y escuchar el de otros educadores. Conectar con sus pares podría ofrecer nuevas perspectivas, sobre todo en esta etapa de su desarrollo, tanto personal como profesional. Con más claridad mental, decidió que el día siguiente comenzaría a explorar esa oportunidad. La idea de colaborar y aprender de otros resonaba profundamente en su vocación. Pero mientras su mente giraba en torno a esos pensamientos constructivos, las dudas volvieron a asomarse. ¿Alcanzaría algún significado real? ¿Estaría dispuesta a dejar atrás el miedo y arriesgarse a ser parte de una comunidad de educadores que también llevaban historias de vulnerabilidad? El momento de la verdad se acercaba, y su camino aún no estaba claro. Con la presentación esperándola, una nueva oportunidad a la vista y el peso de sus reflexiones empujándola, Rosalía se encontró en un horizonte de decisiones que podrían transformarla. ¿Sería este el giro que necesitaba su historia, o simplemente otro intento que quedaría en el tintero? En su mente, el eco de su búsqueda resonaba intensamente, urgido por una respuesta que parecía aún estar escondida en el laberinto de su propio corazón.
La luz de la mañana se coló por la ventana, empujando las sombras de la noche hacia el rincón más oscuro de la habitación. Rosalía se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Hoy sería un día decisivo. El foro sobre prácticas educativas inclusivas no solo prometía ofrecer herramientas valiosas, sino que también representaba una oportunidad para conectar con otros docentes de su ámbito. Mientras se preparaba, una visión de sus estudiantes cruzó su mente, recordándole la responsabilidad que sentía hacia ellos. La travesía hacia el foro fue un mar de pensamientos. La incertidumbre empezó a calar hondo. ¿Acaso su enfoque sobre la vulnerabilidad sería bien recibido? Rosalía nunca había sido alguien que buscara la validación externa, pero sí anhelaba que su práctica tuviera un impacto. Al llegar al lugar del foro, una multitud de docentes conversaba animadamente. La energía en el ambiente era palpable, pero también intimidante. Se sentó en una esquina, observando cómo muchos colegas compartían risas y anécdotas. Se sintió como una intrusa, preguntándose si en realidad pertenecería a ese grupo. Sintió que el peso de su propia historia, llena de desafíos y realidades crudas, era un lastre en comparación con las narraciones optimistas de otros. Miró alrededor, atrapada en sus miedos interiores, cuando una voz atrajo su atención. Un docente, con el rostro iluminado por la pasión, relataba una experiencia sobre la inclusión y el poder del autoconocimiento en el aula. Rosalía sintió un estremecimiento. Algo en su relato resonó con los sentimientos que había estado procesando en las noches anteriores. ¿Por qué no podía abrirse de la misma manera y compartir su propia travesía hacia un mayor sentido de conexión y autenticidad? Sin poder contenerse, se levantó e hizo camino hacia el grupo. Las dudas la seguían, pero un impulso más fuerte la guiaba en esa dirección. A medida que se sumaba a la conversación, compartió la idea que había estado madurando, su enfoque de transformando el dolor en propósito. Para su sorpresa, las reacciones fueron cálidas y comprensivas. Otros educadores empezaron a compartir sus propias experiencias de inseguridad y vulnerabilidad en el aula. Era un intercambio honesto, como un puente que conectaba sus historias y les permitía ver que no estaban solos en su lucha. El día avanzó y las dinámicas del foro ofrecían valiosos aprendizajes. Rosalía participó activamente, asimilando perspectivas que desafiaban su forma de educar. Era como ver su esencia cobrar vida en esas interacciones. Cada conversación la empoderaba a continuar explorando su propia vulnerabilidad como una fortaleza, no como una amenaza. Sin embargo, mientras se comprometía más en el diálogo, una presencia familiar la sacó de su ensimismamiento. Su directora, que estaba en el evento, se acercó a ella con un brillo en los ojos. Conocía su argumentario de transformando el dolor en propósito y lo había estado relacionado con los objetivos de inclusión de la institución. A medida que la directora expresaba su admiración, Rosalía sintió una mezcla de orgullo y temor. La validación profesional siempre traía consigo una inversión emocional. Mientras el foro llegaba a su fin, la directora reveló que quería que Rosalía presentara una versión de su ponencia en una reunión de personal. La propuesta cayó como un balde de agua fría. Rosalía había temido un ajuste entre sus deseos de ser genuina y la presión de ser vista como una líder. Pero frente al aluvión de circunstancias, su mente fue un torbellino de dilemas. ¿Estaba lista para ser el centro de atención? ¿Era su vulnerabilidad lo suficientemente poderosa como para sustentar la responsabilidad que conllevaba esa visibilidad? Cuando el día terminó, Rosalía se sintió tanto emocionada como desbordada. Caminó hacia el autobús, sintiendo que había dado un paso adelante y, al mismo tiempo, aún enfrentaba el vasto océano de dudas que la acompañaba. La pregunta reverberaba en su mente, ¿era capaz de utilizar su propia historia como un camino hacia el propósito, o la presión del escenario la haría perderse en el camino? La preparación para la reunión de personal prometía ser un nuevo desafío. Aquí, Rosalía se encontraría a sí misma en el límite entre el autodescubrimiento y el temor al juicio. En su mente, aún resonaban ecos de las historias de otros docentes que había escuchado en el foro. ¿Cuáles de esas experiencias podrían servirle de apoyo mientras buscaba su propio camino? La respuesta seguiría siendo un misterio por resolver. La mañana del día de la reunión de personal amaneció con una brisa fresca que parecía prometer renovación. Rosalía se despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, sintiendo que había llegado el momento de hacer frente a sus temores. La invitación de su directora a compartir su enfoque sobre transformando el dolor en propósito había despertado en ella una chispa de confianza que no había sentido en años. Sabía que no podía permitir que las dudas la dominaran,
era hora de demostrar que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Mientras se preparaba, repasó mentalmente cada palabra que había escrito. Su enfoque no era solo sobre su viaje, sino un hilo conductor que mostraba cómo el enfrentar la adversidad podía llevar a una transformación profunda. Rosalía se había dado cuenta de que la autenticidad no necesitaba ser pulida, podía vivir en la imperfección y, a través de ellas, resonar con sus colegas de una manera significativa. Al llegar a la reunión, su corazón latía con fuerza, y las miradas de los demás docentes la hicieron sentir como si cada uno estuviera examinando su alma. Pero en lugar de dejarse llevar por la presión, recordó el eco de las historias compartidas en el foro. Esa conexión le otorgó poderes ocultos que despertaron su determinación. Cuando fue su turno de hablar, se plantó firme frente a la sala, con una voz clara y segura. Hoy quiero compartirles cómo nuestras historias son puentes que no solo conectan con nuestros estudiantes, sino que también nos redescubren a nosotros mismos, comenzó. Hablar de la vulnerabilidad de su madre, las luchas que atravesaron y cómo esas experiencias moldearon su deseo de enseñar generó un ambiente de complicidad y apertura. Con cada palabra, dio paso a relatos que resonaban con vivencias comunes entre sus compañeros. La sala se llenó de un silencio expectante, donde las dudas y prejuicios quedaron atrás. Rosalía observó que sus colegas empezaban a asentir, y sus miradas se tornaban más cálidas. Lo que había comenzado como una mera exposición ahora se transformaba en un intercambio genuino de experiencias, una declaración colectiva de desafíos enfrentados. Mientras ella narraba la esencia de su propuesta, transmitió cómo la enseñanza de las materias podía integrarse con el aprendizaje emocional. Sus palabras se entrelazaron con la idea de que el proceso de educar no solo se trata de transmitir conocimiento, sino de crear un espacio donde las historias personales se validen y se conviertan en fuentes de aprendizaje para todos. Al finalizar, el aplauso que resonó en la sala superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Rosalía sintió una oleada de orgullo y alivio, había superado su temor, y sus compañeros le devolvieron esa energía con aprecio y ternura. Las miradas de admiración y reconocimiento la envolvieron como una manta cálida, y en ese instante, comprendió que ya no sería vista como la mujer condicionada por sus errores pasados, sino como alguien capaz de inspirar. Días después, la directora la convocó nuevamente. Con una sonrisa, le comunicó que querían adoptar su enfoque en otros programas dentro de la institución. No solo le habían otorgado un espacio para ser escuchada, sino que también deseaban proyectar su metodología a un público más amplio. Esto marcó un punto de inflexión en su vida. La habrían elegido para liderar un taller sobre su método, convirtiéndose en un referente dentro del departamento. Rosalía se sintió invadida por un torrente de emociones. Había alcanzado un nivel de reconocimiento que había anhelado y nunca imaginado que llegaría. La lucha interna había valido la pena, y su viaje hacia la autenticidad como educadora comenzaba a dar frutos concretos. Había pasado de ser vista como una madre responsable a un modelo a seguir. Esta realización la instó a seguir explorando su potencial y a continuar compartiendo su historia, sabiendo que podía impactar a otros de maneras que nunca pensó. Con cada taller que daba, su confianza crecía. Rosalía había conquistado no solo los retos de su pasado, sino también había demostrado que su historia de vida podía resonar con otros. Su transformación personal había sido un camino hacia el empoderamiento, donde la vulnerabilidad no se presentaba como una debilidad, sino como un catalizador que abría puertas hacia el aprendizaje. Finalmente, Rosalía se miró en el espejo y sonrió. Había abrazado su nueva identidad, no solo era una profesora, sino una narradora que utilizaba el arte de contar y escuchar historias como una herramienta poderosa para el crecimiento personal y emocional. Así, su viaje continuaba, cada día un capítulo más en su vida de superación, where the limits of story became the endless possibilities of humanity. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión, y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Las verdaderas historias de superación personal merecen ser compartidas. Hagámoslo.